Episodio número 6. Un momento con mi padre. Bienvenidos. Hola, Pa, ¿cómo estás? Hola, My Grace, muy contento de estar contigo y con todos nuestros amigos que nos siguen en las redes. Sí, siempre es muy bueno tenerte. Gracias. Hoy vamos a hablar un tema que ha generado controversia en las iglesias. Así es. El domingo pasado nos hablaste, el estudio bíblico se titula No te confundan. Que no te confundan, la salvación no se pierde. Y hoy vamos Así a es. hablar de eso. Sí. Vamos a tocar 4 puntos. Primero, las acusaciones o los prejuicios, diríamos también mitos que se tienen normalmente sobre la doctrina de la preservancia. ¿Qué es la doctrina de la preservancia? ¿Nos puedes explicar? Sí, es una doctrina fundamental de la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Preservancia de los santos se entiende como la obra del Espíritu Santo a lo largo de la historia o el peregrinaje de los cristianos. ¿Cuánto vive una persona? 80, 90 años de vida. Un cristiano es sostenido en los brazos de Jesucristo. Esa es la preservancia de los santos, que a veces se conoce como la salvación que no se pierde. Salvo, siempre salvo, más conocida. Entonces, una acusación que se tiene de la salvación no se pierde es que esta doctrina da pie para que las personas puedan pecar. Una persona ya es salva y haga lo que haga, la salvación no se pierde, entonces puede hacer lo que quiera y puedo pecar cuantas veces quiera, porque al fin y al cabo no voy a perder lo que Dios ya me dio, que es la salvación. Sí, sí. Háblame un poco más sobre esto. Muy bien, mi Grace. Algo que quisiera decir que es muy oportuno es que este tema a veces genera mucha tensión y jamás quisiéramos llegar al punto de la discordia. En las redes sociales se encuentran no solo debates, sino discusiones acaloradas innecesarias. La palabra de Dios es tan sacra, de tan alto valor, que debe tratarse con reverencia y humildad. Somos conscientes que muchos hermanos cristianos, incluso pastores, tienen una gran preocupación acerca de esta doctrina, porque piensan que al enseñar que la salvación no se pierde, las personas podrían asumir una conducta profana, una conducta inmoral, pecaminosa. Siempre como pastores tenemos el cuidado y la preocupación por los feligreses, por las ovejas de Cristo, por los cristianos. Nos duele cuando un hermano fracasa, cuando alguien recae en una conducta pecaminosa, pero a la final debemos tener en cuenta que no por las circunstancias, no por el pecado de los hombres se determinan las doctrinas. Las doctrinas bíblicas están ahí y tienen claramente un propósito, y es mostrar el carácter de Dios. Las doctrinas bíblicas hablan del carácter de Dios, por lo tanto ellas no se construyen a partir del proceder del ser humano. Entonces, ¿qué piensan algunas personas? Que quienes entendemos la salvación como una obra de Dios en el hombre a través de Cristo Jesús, sostenida por el Espíritu Santo, estamos promoviendo un cristianismo pecaminoso, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo sin santificación. Al respecto, en Romanos capítulo 6, esta carta que escribe Pablo a la iglesia, él hace una pregunta retórica, y vale la pena no solo leer el capítulo 6, sino toda la carta de Romanos, pero si alguien quisiera podría leer todo el capítulo y encuentra una información muy certera sobre el tema. Fíjese, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? O en otra, más adelante, Pablo pregunta de la siguiente manera: ¿qué concluiremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él con un tono fuerte dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta, que la doctrina de la salvación que no se pierde, nunca enseña ni promueve una vida disenciosa, una vida inmoral, una vida desordenada, una vida pagana. Eso no es lo que promueve esta doctrina. Ella es clara que la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. También en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Este es un llamado a la santificación. Correcto, Grace. Y otro texto, es que hay muchísimos. De hecho, en el Nuevo Testamento siempre vamos a escuchar la insistencia de los apóstoles en cuanto a la santificación, porque el Nuevo Testamento es documento para la iglesia, pero en Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante y aún el capítulo 5, nos sigue hablando de la responsabilidad en la santificación del creyente. En mi versión tiene como título La nueva vida en Cristo, y es un buen título. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y esto dice que es por la dureza de su corazón. En el versículo 19 dice: estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez, toda clase de impureza. Fíjese lo que dice el versículo 20 en cuanto a los cristianos: pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Fíjese, esto es la santificación. Despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y él continúa, y más adelante, con respecto al compromiso, a la responsabilidad, a la santificación del cristiano, dice: el que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es correcto, y así tenga no solo para suplir sus necesidades, sino las de que tienen alguna necesidad. También dice: no se airen, no haya entre ustedes palabras engañosas. Dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y así continúa. Entonces, fíjese que la doctrina de la salvación, la preservancia de los santos, de ninguna manera hace posible el pensamiento de una fe sin santificación. De ninguna manera. Queremos dejar claro esto para descartar esa acusación que por lo general es la que se hace, ¿no? Sí, que el cristiano va a pecar y va a pecar, siempre va a pecar hasta que muera, es un hecho. Pero es muy diferente cuando el cristiano peca a cuando un impío peca, y es que hay un verdadero arrepentimiento. Siente dolor, el dolo. Eso es santificación. Muy importante lo que dices, Gracie. Fíjate, Jesús mismo hace una distinción hablando del rebaño. Él habla de sus ovejas y habla de los lobos rapaces. Y yo entiendo que algunos hermanos, algunos líderes o pastores se preocupan en cuanto a la doctrina de la salvación
porque saben muy bien y todos sabemos que a nuestras iglesias pueden entrar lobos vestidos de ovejas, hombres o mujeres que no temen a Dios, que no creen en Jesús, pero que se van a vestir de cristiandad, que incluso se ofrecen y hacen ministerio. Personas que se presentan como muy nobles, muy piadosos, lloran en los cultos, asisten a todas las actividades, incluso se hacen ministros. Jesucristo nos dijo lo siguiente al respecto de esta gente. Él dice que en el juicio final muchos le reclamarían: Señor, Señor, en tu nombre no predicamos el evangelio, no sanamos los enfermos, no echamos fuera a los demonios, no te servimos. Y Jesús dice lo siguiente, que Él les dirá: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno. Sabemos que a nuestras congregaciones puede llegar personas fraudulentas. No se trata de alguien que está buscando al Señor, sino que se sirve de la bondad, de la luz, de la gracia que se halla en la iglesia. Y estas personas ven a la iglesia como un medio de negocio, como un lugar para encontrar pareja o como una posibilidad para algo personal. Estos son pillos, estos son gente que no es cristiana, pero ellos con sus intenciones pueden llegar a vestirse de piedad, de ovejas, ¿no? Así sí. Que entendemos, Grace, comprendemos la preocupación en algunos entornos eclesiásticos, en algunas comunidades, de esta posibilidad, y es que Jesús nos aclara que siempre tendremos que lidiar con esto, la paja con el trigo. Sí. Pero encontramos en las lecturas, por lo menos en las que hemos hecho, que claramente nos muestra que la salvación es un regalo, pero la santificación es una demanda de Dios a todos los cristianos. Ahí sí debemos nosotros tener un compromiso, una determinada voluntad, porque la vida cristiana es vivir como Él vivió, ser a la semejanza de Cristo. Sí, reconocer quiénes somos, qué es el cristiano. He conocido cristianos que a mi manera de ver son verdaderos cristianos, con unas aflicciones, con unas depresiones, con unas tristezas y unas enormes cargas impuestas. Cristianos a quienes les han robado la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque les dicen: no toques, no comas, no hagas. Y estas personas sienten un juicio todo el tiempo y una angustia por tratar de cumplir con unos estándares. En algunas comunidades, si la señorita se pinta el rostro, va al infierno. En otras comunidades, si no asiste regularmente a los cultos, puede ir al infierno. En otras comunidades, si no da suficientes ofrendas, puede ir al infierno. Así que la persona está en una constante angustia por tratar de completar lo que le falta a la cruz de Cristo, como si eso fuese así. Roma enseña que la salvación es por fe más las obras. Pero fíjate, hija, gran parte del cristianismo evangélico también lo cree así. Cree que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo, más las obras. Y esto sí es muy delicado, porque si nuestras obras contribuyen a la salvación, entonces Jesucristo no es garante de la salvación. Lo que hace garante en la salvación es finalmente cómo nosotros logramos lo que falta en la salvación, lo que no pudo hacer Jesucristo. Esto sí es delicado, trae angustia, trae fatiga, trae desaliento, trae depresión, y envía al cristiano al limbo, porque sabe Dios y cada cristiano que por mucho que nos esforcemos, jamás podremos en nuestra humanidad llegar a suplir los estándares elevados. Nuestro estándar de santificación es Cristo, y ningún mortal podemos llegar a esa medida. El siguiente punto es que las personas que creen que la salvación se pierde no hacen distinción entre la redención y la santificación. Tremendo eso, bien. Claro. Entonces, háblanos un poco de esto. La salvación, ¿cuándo sucede la salvación?
y cómo la salvación lleva al cristiano legítimo, verdadero, a ese proceso de la santificación. En el capítulo 4, 5 y 6, de hecho en el capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo le explica que es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, Juan el evangelista, quien escribe este evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 12 dice que más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en Jesucristo, en su nombre, les dio potestad. O sea, eso es un derecho legal, forense, normativo, de ser hijos de Dios. Jesús reitera, es interesante cómo el Evangelio de Juan a menudo repite esto, que para ser salvo el hombre tiene que creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, creer en Él, y que quien cree en Jesucristo tiene la vida eterna, tiene a Jesucristo, lo insiste. La salvación es una obra de Dios y es inmediata. Muchísimas personas tienen este conflicto de relacionar la salvación con la santificación. Y como lo relacionan así, entonces pueden pensar que la salvación es un camino, la salvación es un trayecto, la salvación es un paso a paso, la salvación es un esfuerzo, la salvación es un peregrinaje. Es un peregrinaje que pende de cómo lo vivo. Termina siendo la salvación un proceso de obras. Y por supuesto que quien lo piensa de esa manera puede concluir que la salvación la puede perder. Para aquellas personas, la salvación inicia en un momento, pero la salvación se va concluyendo al paso del día, de las semanas, de los años, de la vida del creyente aquí en la tierra. No es así. Pero la salvación y la santificación son dos aspectos de la nueva vida en Cristo, pero uno conduce al otro. Quien no ha nacido de nuevo no experimenta la santificación. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 dice que el Espíritu Santo nos ha sellado y que Él es las arras o la garantía de nuestra salvación. Se ve la salvación como una obra futura y no como una obra inmediata. Lo mencionaste ahorita. Sí. Las personas creen que la salvación se da es cuando yo fallezco y voy al cielo. Ahí se da la salvación y no en el momento en el que yo creí y fui bautizada. Recuerdo yo, mi Grace, cuando estaba pequeño, que esto era algo, una idea muy recurrente, muy entre la comunidad. Sí. Acostumbraban a decir, antes de acostarse, haga la oración de fe, porque usted de pronto ha pecado y si el Señor Jesucristo viene esa noche por su iglesia, de pronto y se queda. De manera que, pues, en primer lugar, ahí no hay nada más que incertidumbre, pero es así. Las personas ven la salvación como algo a futuro, como una esperanza y no como una obra inmediata. Pues no es así como lo presenta el Señor Jesucristo. La salvación es la obra de Dios en el creyente y lo expresa con diferentes analogías el Nuevo Testamento, como alguien, muy bien, trasladado de las tinieblas a la luz. Muy bien, ¿qué otra analogía hay? De la muerte a la vida, muy bien. De manera pues que la salvación es una obra inmediata en el creyente, en el momento que creyó. Y es muy importante también distinguir que no es un creer meramente intelectual, es un creer con un verdadero arrepentimiento. Quiere decir que la persona observa por medio de la palabra a Dios, se observa a sí mismo y ve el deterioro profundo de su vida, la condición de su pecado, le duele y acude al Señor como aquel publicano que le dice con rostro en tierra, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, porque no es un creer meramente intelectual. Muchos que creen intelectualmente no son cristianos e irán al infierno, eso es así.
Hay personas que pueden pensar en la salvación como una esperanza futura, no como una obra que Dios ha hecho. Y eso es un error, eso es una mala interpretación de la redención, de la obra de Cristo. Al respecto, en Colosenses 1:12 al 14 dice: darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, trasladar, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Fíjese los términos que usan: nos trasladó, nos salvó, nos llamó, nos resucitó. Eso es una obra inmediata. Y es algo muy común que nosotros vemos, y es que se cree que con una oración de fe una persona puede ser salva. Y además se enseña que haciendo la oración de fe eres salvo. Entonces, ¿cuántas personas no han estado en eventos o en algún culto y les dicen pasen al frente los que se han arrepentido? Repita conmigo. Ajá. Imagínate. Para hacer la oración de fe. Esto no es malo, sí, pero en algunas ocasiones no. No es verdadero. Sí. La presión del predicador, también la presión de los amigos que están ahí, otros porque llevan una enfermedad, una necesidad y piensan que si hacen la oración, entonces ahí encontrarán solución a sus problemas. Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Esta es una de las razones por las cuales se ha hecho tan popular la oración de fe pública, sí, y la idea de que ahí inicia la vida cristiana. Muchas veces sí, otras no. Sí. Muy probablemente muchas personas a lo largo de la historia han experimentado el nuevo nacimiento en una entrega legítima pública por medio de una oración asistida, pero no es así todos los casos. Hay personas que van a un culto y repiten la oración que le han sugerido y luego salen a otro lugar y repiten lo que otros están haciendo y así se lo pasan. Ellos no están interesados en el Señor porque no hay un arrepentimiento. Es que el arrepentimiento es algo que sucede internamente. Es una aflicción que el Espíritu de Dios provoca en el hombre pecador y el hombre se encuentra tan perdido y tan necesitado de Dios y puede ver a Cristo a Dios y lo reconoce como su Salvador. Y ahí la oración es legítima, ahí es verdadera. Entonces, cuando ha sido tan promocionada la idea de que una oración pública es el estado, la condición o el momento donde una persona nace de nuevo, incluso el bautismo por inmersión en agua, la asistencia a los cultos o un ministerio, cuando se describe de esa manera, entonces se encontrarán muchos casos, muchas historias de personas que pueden decir: yo asistí muchos años a la iglesia, me bauticé, hice esto, aquello, y ahora odio el cristianismo, odio el evangelio. Sí. Y por otro lado, las personas que piensan que la salvación se pierde, entonces ellos dicen: pues si ve, este era un cristiano muy comprometido, este era un líder, este era un ministro y se apartó del Señor. Ellos usan este término, Grace, se descarrió. Ajá. Pero no existe tal cosa. En Primera de Juan 2:19, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muy bien. ¿Y qué más dice? Y salieron de nosotros para que se haga evidente que no eran de nosotros. Ajá. Fíjate, Grace, que yo he tenido el privilegio, igual que tú, Grace, de nacer y crecer en el contexto de la vida cristiana y he conocido tantas personas que en algún momento yo imaginé que serían grandes ministros, siervos del Señor, y pasado el tiempo se hizo manifiesto que ellos no eran de Cristo, que no creían en el Señor y han amado al mundo y se han entregado al mundo de manera plena, y uno los observa y ellos claramente hacen evidente que su naturaleza es esa. La vida cristiana no es
el cabello corto, largo, las blusas, el maquillaje, las aretas, el culto, los sacrificios. Esa no es la vida cristiana. Si como esta carne, si no como esta, si guardo este día otro, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es la que se vive en Cristo. ¿Recuerdas lo que Jesús dice y que es el nombre de esta iglesia? Él dice: yo soy la vid verdadera. Y él dice: porque pegados a mí daréis mucho fruto. ¿Pero cuál fruto? No un fruto de la misma persona, los frutos de Cristo. Una rama por sí sola no produce ningún fruto. Es la savia que corre al interior de las ramas la que lleva y produce fruto, los frutos de Jesucristo. La salvación es una obra de Dios. Y como es una obra de Dios, Él la tiene que sostener. El Espíritu Santo es el que mora en el creyente y el Espíritu Santo nos sostiene en el peregrinaje. Tenemos los medios de gracia: la oración, la meditación de la palabra, el congregarnos, la vida de la iglesia. Todos esos medios nos asisten, pero aún así, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos recuerda lo siguiente. Dice que no sabemos orar como conviene y que es entonces que el Espíritu Santo intercede o lleva nuestras oraciones al Padre con gemidos indecibles o inexplicables humanamente. El Espíritu Santo está obrando y cuidando la vida del creyente. Él nos sostiene. Si la salvación dependiera de nuestro cuidado, todos nos perderíamos, todos nos iríamos al infierno. Por eso la salvación es del Señor. Y qué hermoso saber esto, que tenemos vida eterna, que Jesús no nos ofrece una vida temporal, es vida eterna, porque esa es la única garantía de ella, que no depende de nosotros. Ahora, no estamos diciendo aquí que viviremos de cualquier manera, no, porque el cristiano no es esclavo ahora del pecado, no vive bajo la ley del pecado, no, vive bajo la gracia, y la gracia cambia. Claro, Grace, y la gracia de Dios en el cristiano es la que le permite mirar la gloria de Dios, apreciar al Señor y vivir a la manera del Señor, odiar el pasado, odiar el pecado y amar lo que Dios ama. Odia lo que Dios odia, aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama, porque ha sido cambiada su naturaleza. Ahora es hijo de Dios. Y entonces podemos también encontrar que en la vida cristiana, Grace, enfrentamos muchas batallas, muchos desafíos. A veces podemos desalentarnos, incluso a veces sentir que Dios nos ha abandonado. A veces nos sentimos atrapados por las tentaciones. Dios no tienta a nadie, sino que las tentaciones son el resultado de nuestras concupiscencias. Y a veces somos tentados y a veces caemos, fracasamos. Pero dice la palabra de Dios que si 7 veces cae un justo, 7 veces le va a levantar el Señor. ¿Qué estamos diciendo? Que tenemos licencia para fracasar. Si un creyente piensa de esa manera, tiene que escarbar en su interior, si es que acaso ha nacido de nuevo, porque la naturaleza de un verdadero creyente siente vergüenza, siente pena, repudia lo que era la vieja vida. Y hace un cambio, el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. De cierto os digo, o sea, sin lugar a dudas, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Cómo explicamos esto? Sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, sin lugar a dudas. Esta es una de las muchas afirmaciones de Cristo con respecto a la salvación. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 6, versículo 35, dice Jesús. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas son afirmaciones de Jesucristo acerca de la salvación. Que no te confundan,
que no te roben la libertad, que no te roben el gozo de la salvación. La salvación es un regalo extraordinario, maravilloso, porque la salvación no se pierde. El que cree en Jesús no es condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. En Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Amén. Es por esto que juntos podemos decir que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, y escucha el estudio bíblico del domingo 3 de diciembre. Nos vemos en el próximo episodio.